Los videojuegos más exitosos de la historia han sido los que logran sumergirnos en un mundo nuevo, con una buena historia. Hoy visitamos el Museo de los Videojuegos en Berlín para contarles cómo evoluciona constantemente la idea de inmersión. El deseo de los desarrolladores por crear nuevos mundos no tiene límites. Yo soy Juan Sebastián Gómez, J. Sebastián Gómez en redes sociales, y esto es Enlaces. Bienvenidos. Las computadoras permiten recrear espacios virtuales y sumergirse en ellos usando diferente tecnología. Un lugar perfecto para analizar estos avances es el Museo de Videojuegos de Berlín. Allí, los visitantes pueden pasar horas probando juegos clásicos y modernos. Sus salas, inspiradas en salones recreativos de los años 70 y 80 o salas de estar de los 90, nos trasladan a las épocas en que fueron creados algunos de los títulos más exitosos. Esa es una auténtica experiencia de inmersión. Y de inmersión y realidad virtual, quisimos hablar con la comisaria del museo, Masha Tobe. Antes que nada, le preguntamos, ¿a qué se refieren los expertos en videojuegos cuando hablan de inmersión? Cuando hablamos de inmersión en videojuegos, nos referimos a la experiencia de sumergirnos en un mundo virtual, el mundo del juego. Cuanto menos piense, ahí hay un mundo y yo me encuentro en otro distinto, mayor es la inmersión. Ajá. Entonces, al hablar de inmersión, no necesariamente nos referimos a esa sensación de no poder parar de jugar, ese potencial adictivo, sino es más bien cómo, gracias a las características de ciertos sistemas, olvidamos el mundo real y nos sumergimos en uno imaginario, virtual. Para lograr que los jugadores vivamos una experiencia así, los creadores de videojuegos recurren a numerosas estrategias. Hablamos con Masha Tobe de algunas de ellas. Jugar nos transporta a otros mundos. Nos permite evadirnos, dejar atrás la realidad. La historia de los videojuegos es también la historia de cómo los avances tecnológicos mejoran la experiencia de inmersión. Y a su vez, la búsqueda de inmersión impulsa el avance tecnológico. El Museo de Videojuegos de Berlín revisa la evolución de la representación espacial en base a 3 hitos de las máquinas recreativas. En 1980, Battlezone simula un campo de batalla tridimensional con gráficos vectoriales. 2 años después, Moon Patrol introduce el Parallax Scrolling. Las montañas del fondo avanzan más despacio, aportando profundidad a una imagen bidimensional. El mismo año, Saxon emplea la perspectiva isométrica para simular 3 dimensiones. Son ejemplos de scroll lateral y del principio del largo camino hacia la tercera dimensión, un paso fundamental para lograr mayor realismo. Pero también el punto de vista influye en el potencial inmersivo del juego. Los ya clásicos ego shooter emplean la primera persona, que Doom popularizó ya en los 90. Los elementos inmersivos son muy prominentes en los videojuegos de disparos en primera persona. Por un lado, siempre percibimos la acción desde el punto de vista del personaje, lo que tiene un efecto muy inmersivo, porque ningún otro personaje se interpone entre la experiencia y nosotros. Vemos con los ojos del protagonista. Pero también la tercera persona es muy frecuente. Vemos al personaje de cuerpo entero, a menudo de espaldas, como en Grand Theft Auto, un videojuego de mundo abierto rico en detalles. La narración es un componente muy importante. ¿Cómo se ha diseñado el mundo? ¿Qué tan detallado es? ¿Qué tan creíble y auténtico? Son ejemplos de buena narración y creación de mundos imaginarios, lo cual contribuye a una buena inmersión. Los títulos de la serie, The Elder Scrolls, incorporan estructuras complejas que no siempre son necesarias. Por ejemplo, puedes entrar en una biblioteca, tomar un libro de una estantería y encontrar en su interior un cuento del mundo en que nos encontramos. Eso aumenta enormemente la inmersión, porque hace el mundo más creíble, aunque el cuento no contribuya a resolver un acertijo ni nada. Eso es decisivo. No es un mecanismo necesario.
sino tan solo una ornamentación del mundo. Y eso aporta mucha profundidad. La autenticidad también aumenta si interactuamos con otros personajes y si compartimos la experiencia con otros jugadores. Lo demuestran en la actualidad los videojuegos multijugador en línea. Cuando los jugadores ejecutan una acción o superan juntos una batalla y comentan esa batalla, confirman que ha ocurrido de verdad. El diálogo y la vivencia compartida aportan una veracidad que también intensifica la inmersión. Gráficos tridimensionales de alta resolución, riqueza de detalles, excelente sonido y bandas sonoras orquestales. Y sin embargo, un dispositivo de control inadecuado puede romper toda la ilusión. Si comparamos un simulador de conducción con volante y monitor con un juego 3D de mucha resolución, pero que tiene un simple controlador y 2 palancas para navegar, puede ser que el hecho de tener un volante en la mano y pisar un freno ayude más en la inmersión y permita tener una auténtica experiencia de conducción, aunque los gráficos sean peores. Así es como desde los años 80, juegos como Pole Position logran hacernos sentir como si de verdad pilotásemos un coche de carreras. ¿Hay algo más inmersivo que esta cabina? Hoy en día, cuando hablamos de inmersión, no podemos dejar de pensar en el 3D y la realidad virtual. Volvamos al Museo del Videojuego de Berlín para saber un poco más de este tema. La búsqueda de evasión es evidente en este salón de juego de los 80, aunque sea una recreación museística. Con el tiempo, las herramientas para favorecer la inmersión en mundos virtuales han evolucionado. La consola Vectrex es uno de los precedentes técnicos, pantalla con gráficos de vectores, gafas 3D, Light Pen y filtros. Poco a poco se diseñaron gafas de realidad virtual más avanzadas y dispositivos de interacción más intuitivos como este Power Glove. Desde hace décadas no se escatiman esfuerzos, pero no siempre con éxito. La consola Virtual Boy de Nintendo intentó desarrollar unas gafas, pero no funcionaban muy bien, fueron un fracaso. También desde mediados de los 90, por ejemplo con el SU-2000, en el sentido de incorporar un visor de realidad virtual. Todo con el objetivo de que la experiencia sea más auténtica. Pero en ocasiones, el jugador experimenta disonancias que rompen la ilusión. Por ejemplo, no hay libertad de movimiento. En el Museo de Videojuegos, los visitantes prueban Gunjack, Zone Hunter y Moss. Para ello se sitúan en sendas plataformas circulares. Abandonarlas sería peligroso porque ya no ven su entorno. Ante sus ojos se despliega un mundo por explorar. El problema de que no nos podemos mover con libertad en el espacio está siendo subsanado con proyectos en los que se lleva todo el computador en una mochila y gracias a un cable o incluso con una batería, la persona puede moverse con una relativa libertad. Es decir, que esperamos que las limitaciones pronto sean historia. Por otro lado, los estímulos visuales pueden causar mareos, náuseas, incluso vómitos, especialmente si el jugador tiene poca experiencia. Varias empresas están trabajando en contrarrestar ese malestar. La idea es dotar las gafas de sensores que controlen los movimientos oculares y reconozcan a tiempo si nos estamos mareando. Entonces, el juego intentaría paliarlo, ofreciendo una secuencia más tranquila, por ejemplo. Aprendizaje automático y nanosensores para medir el pulso o el movimiento de las pupilas y reaccionar de forma dinámica a nuestras necesidades. Así los jugadores podrían determinar cuánta acción quieren en una escala del 1 al 10, por ejemplo, y el juego se adaptaría según sus biomarcadores. Avances que nos dan vértigo, pero ¿qué nos espera a más corto plazo? Actualmente hay novedades como Feel Real, una máscara multisensorial que se ajusta a las gafas.
Funciona con cápsulas de aroma, líquidos y aire comprimido. Es decir, que lo que mi personaje sentiría en el juego, los olores del entorno, el viento, la niebla, el agua, en el peor de los casos, salpicaduras de sangre, este casco lo reproduce. Y ya que hablamos de lo que vendrá, ¿podemos imaginar un futuro en que, en la realidad virtual, nos encontremos o compitamos con otros muchos jugadores de todo el mundo? Es muy probable que se avance en ese sentido, porque los juegos multijugador son muy populares. Queda mucho por escribir en el mundo de los videojuegos inmersivos. Sin embargo, y por apasionante que sea lo que está por venir, los clásicos no pasarán de moda. Eso es interesante. Ahora bien, ¿cómo clasificar la realidad aumentada, por ejemplo? Hablamos de juegos como Pokémon Go, que tienen hotspots o Poképaradas dentro de la ciudad para ir por las calles capturando Pokémon. Parece una experiencia inmersiva, ¿no? ¿Puede la realidad aumentada sumergirnos en otros mundos? Los planteamientos estéticos de la realidad aumentada y la realidad virtual son muy distintos. En la realidad aumentada, parto de que sigo en el mundo real y le superpongo algo que lo enriquece. En la realidad virtual, por el contrario, decido dejar atrás este mundo y adentrarme en otro totalmente distinto. Creo que serán siempre caminos paralelos, aunque en ocasiones se solapen. La idea de inmersión, clave en la creación de videojuegos, se ha desarrollado muy rápido. Desde los vectores ochenteros que daban esa sensación de profundidad hasta la realidad virtual. Sin embargo, esta tecnología es aún muy joven y realmente poco asequible. Y tampoco sabemos mucho del impacto de su uso diario en los usuarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es la realidad virtual el futuro de los videojuegos? ¿O sería mejor una reedición de los juegos de siempre en 8 o 16 bits? Queremos saber sus comentarios, saber lo que piensan en nuestras redes sociales. Esto fue todo por hoy. Yo soy Juan Sebastián Gómez, J. Sebastián Gómez en el mundo virtual. Y esto es todo lo que teníamos para contarles en Enlaces. Nos vemos pronto. Auf Wiedersehen.